patología con mucha frecuencia que viene a la emergencia. Tanto las clínicas privadas, ¿no? O los hospitales, justo es lo que lo va a despertar a medianoche, porque vienen generalmente en la noche, en la madrugada, muy rara vez vienen en la mañana temprano. ¿Por qué? Porque en la madrugada hay un pico de ácido. Por eso es que vienen en la noche. Hablaremos de hemorragia digestiva. El ENAM, ustedes tienen que prepararse para el ENAM. La carrera de medicina cada vez es más competitiva, ¿no? Porque hay muchas facultades de medicina, hay muchos alumnos de medicina. A nivel nacional hay muchas facultades, se tienen que pasar filtros. Todos tenemos que pasar filtros. Antes no era así, éramos poquitos estudiantes de medicina. La primera promoción de la Católica fueron 30, 20 creo. Yo soy de la tercera promoción, éramos 45. De los 45, de mi promoción terminamos 33 de mi promoción. Entonces los otros fueron de la primera y segunda promoción. ¿No? Entonces la Católica en las primeras promociones son los que más hemos sufrido para poder alcanzar cupos en los hospitales, tanto del Seguro como del Honor y del Goyeneche, ¿no? Pero ahora cuando yo voy, por ejemplo, al Goyeneche, veo un montón de internos, un montón en el Honorio también a veces voy por algún paciente y hay bastantes internos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está faltando filtro. Entonces tienen que estudiar duro. El ENAM les está midiendo su capacidad de formación universitaria, pero básicamente lo que ustedes leen, ¿no? Entonces, esa información que les he dado, aprovechenla. ¿No? Mi hijo me lo ha pasado porque él para leyendo todo eso. Llévale para tus alumnos, pásalo, me da. ¿Por qué? Porque el conocimiento hay que compartirlo y hay que estudiar, y hay que estudiar, y hay que estudiar, y hay que estudiar cada día más. Ese es un tipo de pregunta, miren, yo les voy al final del curso, al final de este curso, voy a dar también otros casitos clínicos. ¿Qué dijo el ENAM en el 2020? ¿Qué preguntó? Dice, un paciente varón de 48 años acude por emergencia por dolor, distensión, hematemesis de aproximadamente 1.2 litros, casi más de 1 litro, o sea, la cantidad de volumen es alta, ¿no? Y después, como tiene antecedente de alcoholismo crónico. Como son preguntas pequeñas, no podríamos preguntar en la historia clínica detallada más, ¿no? Dice, 48 años, sufre de alguna enfermedad crónica, es diabético, es hipertenso, que se llama, consume alcohol, entonces ya uno le va sacando más datos. Pero acá son concisos, ¿no? Alcoholismo crónico. Cuando me dice alcoholismo crónico, entonces ya tengo que pensar, ya este paciente que puede tener cirrosis. Y si tiene cirrosis puede tener varices. Y si tiene varices puede hacer hemorragia digestiva. Y si viene así con ese volumen tan alto de pérdida, su presión está en 8,5, está taquicárdico, entonces, y está con palmas hepáticas, está histérico, está con esclerosis, está cantado, entonces ¿qué tengo que decir? Yo que estudio cirrosis hepática, digo, ¿qué es? Hemorragia digestiva alta por varices gástricas. Es la primera opción. Cáncer gástrico no está mencionando que hay plenitud gástrica, que han perdido peso, que hay dispepsia o que hay anemia. En antecedentes, alcoholismo crónico. Eso es el detalle. La otra pregunta es, en el 2010 dice, la clasificación de Forres. Cuando todos los grupos que van a rotar, los grupos serán todos, o los que vayan a rotar con los demás colegas, la clasificación de Forres la tienen que tener aquí. Hay otras clasificaciones, las de Blackboard, la clasificación de Glasgow, esas clasificaciones, todas tienen lo mismo, la finalidad de predecir el riesgo de resangrado. La que más utilizamos nosotros es la de Forres, pero las demás, la de Blackboard y de Glasgow, no significa que no se utilicen, también se utilizan. Pero esta es la que más utilizamos nosotros y la que la mayoría pregunta. Entonces, si ustedes conocen la clasificación de Forres, ¿qué es Forres 2B? Coaguladerido, ya lo he leído ahí, ¿no? Coaguladerido. ¿Qué es el Forres 2? ¿Qué es el 1A? 1B. Sagrado. 2A. Vaso visible. 2B. Coaguladerido. 12. Hematina. Restos de hematina en la superficie, y si fuera 13, un lecho limpio cubierto de fibrina blanca. Entonces ya miren, esa pregunta ya está resuelta, si ustedes solamente se acuerdan lo que hoy día han dicho. Ahora, cuando vayan a los hospitales y vean hemorragia digestiva, doctor, ¿y le han hecho endoscopía? Sí, ¿qué Forres es, doctor? Es 2A.
¿Qué riesgo de porcentaje de sangrado tiene? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Mientras más estigmas de sangrado reciente, más riesgo de resangrar. Vamos. Entonces, al hablar de hemorragia digestiva, nosotros tenemos que con hemorragia digestiva alta es varicial y no varicial. Yo he tratado de agruparlo porque me han dicho hemorragia digestiva alta. Yo cuando les digo a los alumnos, hazme varicial y no varicial. Entonces tenemos las causas más frecuentes por las cuales el paciente viene a la consulta o ha debutado por hemorragia digestiva es las úlceras pépticas, úlceras gástricas o úlceras duodenales, que son las más frecuentes y el 42% de causas de hemorragia digestiva. Y la que le sigue en frecuencia como causa de hemorragia tenemos las varices gastroesofágicas. Las demás patologías, esofagitis, tumores, pólipos gástricos, lesiones vasculares, un divertículo esofágico, puede tener un pólipo gástrico o esofágico, un cáncer de esófago, un cáncer gástrico, todas esas patologías que puedan producir hemorragia digestiva alta. Tenemos acá categorías, ulcerosas y dependientes de hipertensión portal. ¿Cuáles son las ulcerosas? Sabemos que las causas de úlcera gástrica son el Helicobacter pylori. Una úlcera puede ser producida por antiinflamatorios no esteroideos, que es lo más común, las inducidas por estrés en pacientes que están en la UCI, o paciente gran quemado que por estrés va a hipersecretar corticoide o va a tener mayor cantidad de acidez y va a producir úlceras gástricas por estrés, o los pacientes con traumatismo encefalocraniano están en estrés, entonces ellos producen úlceras o hacen hemorragia digestiva sin tener el antecedente de tener AINES o ser ulceroso crónico. La enfermedad de Solling-Ellinson, tenemos también causas idiopáticas, el paciente no se sabe por qué sangró, a veces pueden ser inducidas o a veces pueden ser lesiones vasculares que vamos a hablar después, ¿no? Ahí tenemos dentro de las causas ulcerosas un 30-70% como causa de hemorragia digestiva. Las causas erosivas o inflamatorias tenemos, por ejemplo, ya hemos dicho, la péptica, la inducida por antibióticos, antiinflamatorios. Y tenemos que la Candida albicans, la vez pasada hemos hecho con un grupo de compañeros suyos que hemos encontrado Candida albicans acá, así me todas unas placas blanquitas ahí, llenas. Ese paciente si está, que se llama, si todo, dependiendo del grado de severidad de la esofagitis, va a producir también hemorragia digestiva, una esofagitis candidiásica. Tenemos las esofagitis, puede ser, hay varias clasificaciones, la clasificación de Savary, la clasificación de Los Ángeles, ellos te van a decir qué grado tiene, ¿no? Una esofagitis de Los Ángeles C te va a producir una hemorragia digestiva, ¿no? Porque una esofagitis D ya es una estenosis péptica. Tenemos las causas de hemorragia digestiva por hipertensión portal. Hemos dicho que las varices esofágicas, las varices gástricas, la gastropatía portal hipertensiva en sí son las causas dependientes de hipertensión portal. La gastropatía portal hipertensiva también es una consecuencia de la hipertensión portal. También puede el paciente cursar con hemorragia digestiva. Por ejemplo, el paciente cirrótico viene y le dice, está ingresando por hemorragia digestiva, he hecho hematemesis, melena, y cuando uno hace la endoscopía no le encuentra esofágica ni varices gástricas, pero sí encuentra unas erosiones o angiodisplasias subepiteliales difusas. O sea, eso se llama gastropatía portal hipertensiva y eso es el tratamiento, casi es prácticamente muy difícil y el pronóstico es malo. Tenemos también malformaciones vasculares, ya la vez pasada hemos visto con un grupo, por ejemplo, las ectasias vasculares, que son problemas de la angiogénesis, la lesión de la foie, en el cual yo quisiera ponerla en la idiopática, porque es un poco discutido, porque a veces el paciente ingresa, por ejemplo, otro día mandaron de a una paciente con hemorragia digestiva y le hacen endoscopía y no se encuentra punto de sangrado. Yo digo, pero si han visto sangre, ¿cómo no han visto bien? Entonces, vuelven a hacer endoscopía y no encuentran. Lo mandan al seguro y le encontramos con restos de sangre y de repente vemos un puntito de sangrado y eso es como un vasito que emerge sangre y después se vuelve a esconder. Esa es la lesión de la foie. Son vasos anómalos de la mucosa que emergen y se vuelven a meter. Entonces, por eso es un rompecabezas. Entra el colega, no hay nada, el punto de sangrado, otra vez vuelve a sangrar, no hay nada, dice que no miran bien, ¿no? Entonces, cuando vienen acá, cuando uno tiene, como se hacen más las endoscopías, ya tenemos más experiencia de poder encontrar los puntos de sangrado. Lesiones vasculares, por ejemplo, también el reducto de Weber, que hemos visto yo he visto básicamente en pacientes con problemas en recto.
las angiodisplasias, los tumores ya pueden ser benignos o malignos. Dentro de los tumores benignos tenemos los leiomiomas que pueden ser ulcerados, podemos tener que se llaman los GIS, que son tumores malignos, que también pueden ser ulceradas, las lesiones subepiteliales, que pueden ser ulceradas, por eso lo ponen de los tumores benignos 2.8%. Y ya los tumores en sí, el adenocarcinoma, el grupo de la mañana ha visto un adenocarcinoma que ya es la segunda vez que le hacen endoscopía y le han hecho ablación con argón plasma, ¿no? ¿Quién hace a la mañana? A la mañana, le ha hecho argón plasma, ¿no? Todito un tumor grande, ya el doctor comenzaba a colocarle argón plasma. Pero ¿cuál es la desventaja? Como le decía a los alumnos, tú haces ablación, que es una terapia paliativa, ¿no? Porque todo el tumor estaba en toda la cámara gástrica, ¿no? Yo lo alcancé a ver un ratito porque salí, vino una lesión proliferativa, pero ellas me han dicho que está en todo el estómago, ¿no? La lesión, entonces hace la ablación, pero ya es un tumor con un Bormann. ¿Qué Bormann sería? No alcancé yo a ver. Era ulcerado, ¿cómo era? Yo llegué a ver solamente la parte proliferativa. ¿Qué más? ¿Ah? Proliferativo, ulcerado, infiltrante, todo el estómago estaba, el arco, el cuerpo, todo. Entonces era un Bormann 3. ¿3? A ver, ¿no? Les pregunto eso, ¿por qué? Porque lo primero que debieron hacer en ese momento es revisar cáncer gástrico, clasificación tal, y saber y decir, no, doctora, ¿sabe qué? Era un Bormann 4. Entonces eso van a tener que revisar para mañana. Entonces vamos con las otras causas de hemorragia digestiva, son las traumáticas. Un paciente, una persona está manejando el carro y de pronto sube un golpe. Puede producir un trauma, puede producirse una rotura gástrica, se rompe también el estómago, o un golpe, o también cuerpo extraño. ¿Cuántos cuerpos extraños hemos encontrado nosotros? Huesos, hemos encontrado los que más, agujas, hemos encontrado alfileres. O sea, los pacientes se tragan eso, ¿no? Entonces, esas causas de cuerpos extraños también pueden producir. Y el paciente que ha tenido un esfuerzo antes de vomitar, en lo que es el desgarro de Mallory Weiss, que es un desgarro, eso quiero que aprendan, desgarro longitudinal de la mucosa gastroesofágica. La vez pasada pregunté a uno de sus amigos, y estaban como que no me decían, mira, desgarro longitudinal de la mucosa gastroesofágica, eso va a producir una hemorragia digestiva alta, un efecto traumático a consecuencia del vómito. Y una causa de sangrado no identificada, que es un bajo porcentaje. Las varices. Las varices, como causa de hemorragia digestiva, tenemos varices esofágicas y varices gástricas. Las varices esofágicas pueden ser por cirrosis, y la cirrosis te va a producir una hipertensión portal. La hipertensión portal, ¿qué te va a producir? Un aumento de la gradiente de porta-cava. O sea, si un paciente, yo tengo cirrosis y la vena porta quiere ingresar al hígado, ya no va a poder, no hay flujo, porque el hígado está todo fibrosado y no puede ingresar el flujo portal normal. Por ende, la porta se dilata, aumenta la presión de la porta y aumenta la dilatación de la vena esplénica. Entonces eso se mide con el ecodoppler abdominal para ver el flujo portal. Cuando la gradiente porto-cava es más de 10 milímetros, ya estamos hablando de hipertensión portal, cuando el diámetro de la porta también aumenta. ¿Y para qué? Para que se formen las varices, más de 10 milímetros. Para que las varices se rompan, para que una varice esofágica estalle, tiene que tener más de 12 milímetros de mercurio. Y la tasa de mortalidad de las varices esofágicas es de un 20%. Por eso, paciente cirrótico que sangra, tenemos que hacer prevención primaria. Primer episodio de sangrado, hay que ya hacer prevención primaria. Vamos. Acá tenemos las úlceras, una imagen de las úlceras gástricas. ¿No? Las úlceras gástricas pueden ser en esófago, estómago, en duodeno. Generalmente compromete mucosa y submucosa. Cuando ya hay compromiso de la muscular o de la serosa, podemos hablar de úlceras perforadas o úlceras penetradas. Pero acá estas imágenes que tienen, en la tercera imagen, esas son úlceras necrosadas. Estos son frecuentes en pacientes que tienen diabetes, porque hay insuficiencia vascular. Esta es una úlcera que pareciera maligna, pero no, están los bordes también. Esa es la forma de las úlceras gástricas. Vamos a ver esa la endoscopía.
¿Cuál es la clínica? Tanto para las hemorragias digestivas altas, variciales, no variciales, la hematemesis y la melena son los síntomas y signos más frecuentes. Todo paciente con hemorragia digestiva vienen dependiendo de la severidad con hematemesis y melena. Por eso cuando nosotros vamos a ver, hay pacientes que solamente han tenido una hematemesis. Y si es que el sangrado sigue activo, ya a las horas va a ser melena. Pero después hay pacientes que dicen, no, solamente he hecho, ¿cuántos ha vomitado? Una vez. Y no he hecho deposiciones, no he hecho deposiciones. Entonces eso me va a decir que el sangrado es mínimo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, me dicen, no, he hecho 3 hematemesis, y entonces ya estoy pensando que me va a hacer melena, ¿no? Y clínicamente yo tengo que ver si está pálido, y hago el tacto rectal para ver si hay melena, si está líquido, si está sólido. Si está sólido ya está parando, si está líquido sigue, va a seguir sangrando, ¿ya? Entonces sabemos que la hematemesis es la emisión de sangre por la boca, ustedes ya lo saben. Y esta sangre, ¿por qué tiene mal aliento, mal olor? ¿Por qué? Porque es negra, como dijimos la vez pasada, es porque está bajo los efectos de la bilis, el ácido, incluso de la misma pepsina, de las enzimas pancreáticas. El color de la sangre va a cambiar. Pero a veces en una hemorragia varicial, ese paciente está con un sangrado a chorro y pulsátil, entonces va a irritar y rápidamente no le va a dar tiempo para que se ponga en contacto con las enzimas. Entonces va a tener una enterorragia, la enterorragia es no rectorragia, enterorragia, o sea que el paciente sale la sangre tal cual está. Eso lo pueden ver cuando un paciente tiene una úlcera gástrica Forrest 1A con sangrado pulsátil, no le va a dar tiempo al estómago para que tenga los efectos del ácido, ¿ya? Hablamos también de la melena, hablamos de melena cuando es de aspecto negro, alquitranado. El paciente que te va a decir, ¿cómo está? Ustedes no han hecho semiología, ¿no? Sí, pero... ¿Semiología sí, virtual? En la semiología virtual han visto que las deposiciones son negras. Ahora que van a rotar por gastro, siempre díganle, doctor, vamos a hacer tap doble, dice, para que aprendan, para que ustedes también puedan hacer y puedan ver las deposiciones cómo es. Porque de todas maneras, cuando estén en el internado, dice, van a llamar al gastroenterólogo para que quiera hacer tacto, ¿no? Entonces, un buen médico tiene que saber, tiene que ser integral, ¿no? Entonces, tú tienes que saber reconocer. Entonces tenemos ya hemos dicho, las melenas generalmente es color betún. Al paciente se le dice, ¿cómo era su deposición, señor? ¿Es negra como la brea, esa brea que le echan en los pisos en las calles cuando están reparando? Si te dice, sí, ese color, doctor, ese color, te dice. Son negras, alquitranadas, negras y súper malolientes. Y la hematoquesia son deposiciones color rojizas, más tirando al color vinoso o color beterraga. Yo, por ejemplo, para que el paciente me entienda, yo le digo, ¿usted de qué color era su deposición? ¿Color beterraga o como el betún? Color beterraga, color vino. Dice. Entonces ya ustedes pueden decir con esto y en el tacto rectal también ver si es hematoquesia, si es melena. Y hay otros datos más. La rectorragia es sangre roja rutilante, como la que vimos en la mañana, una paciente que hemos hecho ligadura de hemorroides. La paciente ya llega a tener 8 de hemoglobina. ¿Por qué? Pero ella la vez pasada la vi en emergencia y decía, tengo rectorragia, tengo sangrado. Y sí, la rectorragia por hemorroides te puede producir, es sangre roja viva. ¿Qué produce rectorragia? Fisuras, pólipos en el recto o en la polla rectal, un tumor en el recto, una fístula que recién ha reventado, no, recién se ha abierto, eso te hubo un desgarro, ¿no? Esas son las causas de rectorragia. Yo no voy a pensar rectorragia o un pólipo que esté hasta 15 centímetros o hasta todo el recto, pero es heces amarillas bañadas con sangre roja rutilante, eso es rectorragia. Y esas patologías que les he mencionado son las que producen ese tipo de problemas. ¿Qué es eso? Bueno, mire, entonces el apoyo y la presentación clínica en resumen, la hematemesis, que es sangre, el pacientito va a decir que ha vomitado sangre, la melena, miren la hematoquesia, ya vómitos borrachos, la melena, miren esa melena, eso es melena, esa es la melena, ¿ya? Dependiendo de la cantidad, va a haber
el compromiso hemodinámico. ¿Cuál es el manejo inicial del paciente que tiene o que está ingresando por hemorragia digestiva? Como les dije en la clase práctica, el paciente va a venir de dos formas por hemorragia digestiva. Va a venir compensado y descompensado. Descompensado va a haber de acuerdo al grado de sangrado, ¿no? Si el paciente me dice, ¿sabe qué? He tenido 3 vómitos, 3 hematemesis. Si el paciente dice, no, he vomitado 3 vasos. ¿Qué cantidad, señor? Más o menos un balde, dicen ellos. A veces exageran, pero bueno, pero hay que más o menos creerles un poquito, ¿no? Vaya y dice, no, ¿qué cantidad, señor? "Oh, como un balde ha vomitado". Dicen, como un balde sería más o menos. ¿Cuánto trae un balde? 5 días estaría muerto, ¿no? 5 litros. No puede ser. Pensé que estaría muerto, pero hay que creerle para el paciente, ¿no? Ya, señor. Dice, dependiendo, puede ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Todo dependiendo del volumen. Si es clase 1, menos de 750. Si es clase 2, 750 a 1500. Si es clase 3, 1500 a 2000. Y es casi 4 de 2000. Yo he visto pacientes en la práctica que el paciente sí viene, y ustedes lo van a ver en la práctica, cuando el paciente, ¿por qué lo está trayendo? Es que ha tenido vómitos, entra el paciente, y todito se llena del piso de emergencia de sangre. Y ahí más o menos tú estás viendo 500, ¿no? 500 ahí. ¿Cuántos más habrá podido? Creo que nos están vigilando. No, es porque ¿Es que? hay una llamada, entonces pasa de que los altavoces suenan, lo de la llamada. Ah, ya, nos están vigilando. Bueno, hay que ver también la presión arterial, en el grado 1 donde el sangrado es menos, la presión arterial está normal, la frecuencia cardíaca, la diuresis, los síntomas ¿no? del sensorio. Es diferente que un paciente venga y te diga, ¿por qué está viniendo, señor? He hecho una deposición negra y ayer vomita sangre. Ah, ya más o menos será por unos 500 más o menos, o 400. Él va a estar caminando, está hablando, te está dando información. Y el que viene en coma, chocado, taquicárdico, hipotenso, pálido, entonces, ¿cómo va a venir? No va a hablar siquiera, ¿no? Porque el papá lo va a traer familiar. Va a decir, ¿por qué lo está trayendo? Es que yo lo he encontrado en la cama, tirado, y con alta sangre. Y por eso eres de emergencia. Y cuando entra por emergencia, lo ves pálido, le toman la presión, está chocado, está taquicárdico, ya no habla, está inconsciente, ya no orina. Todo depende del volumen, de la cantidad de sangre que el paciente está eliminando. ¿No? El estable, ya hemos dicho, todo está normal. El paciente dice, no, he hecho solamente una deposición negra. Dice, hace 7 días he hecho deposición negra. Y después de 7 días, recién viene por emergencia. ¿No? Porque hace 7 días ya viene, entonces está bien, pues está, pero sí a sangrar. ¿No? Entonces, ese es el paciente estable. Cuando está inestable, tenemos, pues, inestable el paciente, como dice, entra por shock trauma, ya pues se hace la enfermera, pone una vía o pone un catéter, hay que poner un catéter dependiendo de su estado, ¿no? Hay que pasarle volumen, hay que colocarle expansores de volumen, hay que ver las funciones respiratorias, el ABC de la medicina, ¿no? Hay que aplicar eso que ustedes han aprendido en la práctica de su teoría, hay que aplicarlo rápido, ¿no? Porque si no también el paciente se muere. Entonces, ¿qué se hace? Todos los exámenes de laboratorio, ¿sí? Pero antes EDA, ¿Qué? en esta ley se le hace EDA en 6 a 24 horas. Claro, si el paciente viene inestable, no, pues primero tienen que estabilizar al paciente. Por ejemplo, si es un paciente que ingresa chocado, y no me voy a matar llamando al gastroenterólogo, ¿no? Entonces primero tengo que ya ponerle su vía, su catéter, ver su hemograma, cómo está su perfil de coagulación, cómo está su estado hemodinámico. Una vez que ya lo he estabilizado, lo llamo al gastroenterólogo, doctor, ¿sabe qué? Tenemos una hemorragia digestiva que está chocado, actualmente ya le hemos pasado 2 unidades de sangre, el INR está bien, todo está bien, ya está estable, y queremos que le haga una endoscopía. Allá viene el médico, el gastroenterólogo lo evalúa, está estable, le hace su tacto rectal, hay melenas, y el INR ya lo ha compensado el doctor, entonces yo le hago su endoscopía. Pero no es que la hemorragia digestiva, no, que venga el gastroenterólogo ahorita. No es así, pues no, que desesperados quieren que venga el gastroenterólogo a meter el tubo, no puedo yo meterse, me puede chocar ahí, peor. Tengo que estabilizarlo. De que se va a hacer la endoscopía, sí se va a hacer la endoscopía, pero la prioridad es la estabilización hemodinámica. Eso es lo más importante en un paciente que está ingresando por hemorragia digestiva. Por eso el plan de trabajo inicial, hemograma, hemoglobina, los factores de coagulación. Es importante el factor de coagulación, porque ¿qué pasa si el paciente tiene
es un cirrótico que está debutando y tiene 40.000 plaquetas. Va a venir el gastroenterólogo, no le va a hacer nada, porque no va a poder hacer escleroterapia, no le va a poder hacer una ligadura, nada, ¿no? Por eso es que de arranque tiene que pedir estos exámenes de inicio. Cosa que cuando viene el gastroenterólogo, ¿cuántas las plaquetas? Ay, están 80.000. ¿Sabe qué, doctor? Pásale de dos concentrados plaquetarios. El INR está en 2. Ay, así no voy a hacer pues nada. Tengo que pasar el plasma para que yo pueda hacerle algo. Entonces, no es de que se va a hacer, sí se va a hacer, pero en condiciones óptimas. En caso de que la hemoglobina haya reducido a menos de 7, se tiene que transfundir sangre. En la mañana vimos a esa paciente que llegó a tener, ¿cuánto de hemoglobina tuvo? 4, creo. 4, ¿no? 3 unidades de sangre le han pasado a la señora. Hay que transfundir sangre. Si el paciente ha tenido anteriormente un infarto o ha tenido una ACV, entonces ya no voy a esperar que tenga 7, porque me va a hacer hipoxia y pueda tener un nuevo infarto, ¿no? Una hipoxia cerebral y tanto, entonces hay que pasarle con 9, ¿no? La sangre que necesita. Si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas, tengo que transfundirle concentrado plaquetario. Por lo menos para nosotros, para los hematólogos, ellos dicen 50.000. Con 50.000 plaquetas tú puedes hacerle cualquier tratamiento terapéutico, pero para nosotros en gastro lo mínimo es 80.000. Si yo quiero hacer escleroterapia o quiero hacer ligadura. Alguna vez que ya, luego, ¿qué dice acá? Luego de estar estable, hay que hacerle la endoscopía dentro de las primeras 12 horas. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, viene por emergencia a las 3 de la tarde el paciente y ya nosotros ya no estamos. Y el retén empieza en la noche, a las 8. A las 4 el doctor está, que ha venido una hemorragia digestiva, doctor, que tenemos un paciente cirrótico que está en shock y que, ¿sabe qué? Le dice el doctor, estabilícemelo bien y más tarde vengo. Entonces, porque eso es lo correcto, no voy a ir por gusto yo a después ir y todo el perfil está alterado, el perfil de coagulación, el paciente está mal, entonces no se puede, ¿ya? Acá tenemos la misma clasificación que les dije anteriormente, acá está la pérdida de sangre, el dolor de pulso, la presión, la respiración, hay que ver si está orinando o no está orinando, la clasificación del glauco, cuando está consciente o no está consciente, hay que ver su medio interno, hay que ver si necesita derivados para ver si le vamos a poner plasma, plaquetas o sangre, y hay que observarlo, hay que monitorizar a esos pacientes. ¿Ya? La fluidoterapia hay que ver si está estable, ponerle su suerito, ¿no? Si no lo necesita, puede estar esperando ahí nomás con algunas destrocitas sin necesidad de poner expansores de volumen, nada de eso. Hay que ver cómo está su diuresis para ver si no está haciendo falla prerrenal, ¿no? Por déficit de fluidos puede hacer falla prerrenal. Antes que vayamos avanzando, les voy a presentar esto. Antes de seguir avanzando, me van a decir. Ya, les voy a presentar este caso, ¿ya? Y después, a ver qué me van a decir. Dice, hombre de 43 años, sin enfermedades de interés, que acude por urgencias del hospital por 4 deposiciones melénicas en las últimas 12 horas. 4 deposiciones melénicas en las últimas. ¿Cuántas deposiciones melénicas tenía? 24 deposiciones melénicas en las últimas 12 horas. Recibe toma de antiinflamatorios en días previos. En exploración física destaca palidez de piel y mucosas. Tiene una presión de 95 por 65 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 110 por minuto. El abdomen no es doloroso y en el tacto rectal se muestran deposiciones melénicas. En la analítica se encuentra una hemoglobina de 8.5 gramos por decilitro. Tras infusión de suero salino y comenzar la transfusión de concentrado de Matías, la presión se eleva a 12 sobre 85 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca se normaliza a 90. Se realiza endoscopía digestiva de urgencia en la que se encuentra coágulos en el estómago y una úlcera de 2 centímetros en el antro gástrico, con fondo de fibrina y una pequeña protuberancia blanco-grisácea de 3 milímetros en el centro de la úlcera. ¿Qué actitud tomarías? Les voy a poner, a los que se están durmiendo, a ellos los voy a despertar.
A. ¿Qué actitud tomaría sobre lo que se ha presentado? Dice, 1. Dado que el paciente es joven, sin enfermedades asociadas y la úlcera ha dejado de sangrar, puede ser dado de alta precozmente con tratamiento con un inhibidor de bomba o y erradicando el Helicobacter pylori, ese es A. 2. Retirar endoscopio, colocar una sonda nasogástrica para aspiración continua e iniciar tratamiento con inhibidor de la bomba de protones y somatostatina. 3. Tomar biopsia para la detección del Helicobacter pylori, retirar el endoscopio procurando no desprender el trombo de plaquetas y continuar tratamiento farmacológico con administración intravenosa de inhibidores de la bomba. 5. Tratamiento endoscópico mediante inyectoterapia de retratina en la úlcera y colocación de un clip de paréntesis grafas metálicas, seguido de la administración intravenosa de inhibidores de bomba. Y de prueba arena, dice, hay una protuberancia transcornizácea de 3 milímetros en el centro de la úlcera. Es un 2A. Claro, es 2A. Es 2A. Claro, 2A es un paso visible, porque confía lo que dice acá. Dice, hay una pequeña protuberancia blanco-grisácea, dice el vaso, de 3 milímetros, en el centro de la úlcera, ese es el paso visible. Entonces, la primera alternativa, dado que el paciente es joven, sin enfermedades asociadas y la úlcera ha dejado de sangrar, puede ser dado de alta precoz. Eso el paciente va a regresar. ¿Sí o no? Retirar el endoscopio, colocar una sonda nasogástrica para aspiración continua, iniciar tratamiento con inhibidor. ¿Para qué le voy a meter la sonda y voy a estar aspirando con las puras? No. Iniciar bomba de somatostatina. ¿Para qué? La somatostatina es para varices, no es para úlcera. 3. Tomar biopsias para la detección del Helicobacter, retirar el endoscopio procurando no desprender el trombo plaquetario y continuar tratamiento farmacológico con administración intravenosa. Bueno, generalmente lo que siempre se debe tomar biopsias con Helicobacter pylori. Entonces, algunos colegas no lo hacen en el momento, ¿no? Otros tratan la lesión y qué se llama. Y el último, como ya dije, ¿no? 4. Consulta al servicio de cirugía para considerar tratamiento quirúrgico urgente. No está con un sangrado, no está con recidiva de sangrado, no dice si le han puesto paquetes lobulares y no deja de sangrar. Entonces, eso es una úlcera gástrica Forres 2A, que el tratamiento es, paciente se queda en observación, se le hace su endoscopía, se le pone terapia endoscópica, puede ser doble, puede ser única, y se le da omeprazol. Y debe quedar en observación. Ese es un caso. Después vamos a hacer otro. Vamos con los siguientes. Que no se duermen. La escala de Blackboard. La escala de Blackboard también permite predecir el sangrado, ¿no? Al ingreso se evalúa si el paciente, hay criterios y puntuaciones en la escala de Blackboard. Eso ustedes tienen que aprender, memorícense los criterios al ingreso, ¿no? ¿Cuáles son? La urea, la hemoglobina, la presión arterial, el pulso, la cantidad de melena, si tuvo pérdida de conocimientos, si hubo falla cardíaca o enfermedad hepática. Esos son los criterios que se utilizan. Mira, acá tenemos la urea, tenemos el nivel de hemoglobina, estos son los criterios, y se hace una clasificación o se hace un puntaje. Si es menos de 6 puntos, el paciente puede ser dado de alta. Si tiene más de 6, el paciente tiene que quedarse, ¿no? Esos son los criterios que en Blackboard, por ejemplo, les ponen en el examen, pone es criterio de Blackboard para predecir sangrado digestivo, la hematemesis, no está como criterio, está la melena. ¿Ya? La endoscopía. La endoscopía ya hemos visto, en algunos grupos ya han visto endoscopía, van a seguir viendo todos, van a pasar por endoscopía, en todos los hospitales van a poder ver, ¿no? La endoscopía es un procedimiento mínimamente invasivo, no es difícil hacer, pero siempre hay que hacer con cuidado, ¿no? Un paciente se tiene que estar sedado, a veces tienen que estar intubados, por ejemplo, en caso de pacientes que están con los cirróticos, que están con mucho sangrado digestivo, parecía por riesgo de aspiración, los tienen que intubar, ¿no? Porque a veces yo estoy haciendo endoscopía, el paciente está vomitando sangre y se puede aspirar. De preferencia, el paciente cirrótico con hemorragia masiva tiene que estar intubado para proteger la vía aérea y poder nosotros trabajar tranquilamente.
Y la endoscopía baja es una colonoscopía, que eso ya lo vamos a hablar después. ¿Ya? La endoscopía, poner aquí la torre de endoscopía, el endoscopista, la enfermera, no, ya lo han visto ya varios de sus compañeros. Seguimos acá estamos hablando de la clasificación de Forres. Ahí tienen las imágenes, memorícensela bien, nunca se olviden. Cuando ustedes lean en emergencia, a veces los transfieren de clínicas o a veces el paciente ya hoy día ingresó en la noche, vino el gastroenterólogo, en la mañana ustedes lo ven. Ay, ¿a qué Forres será? Ah, no, tiene que quedarse todavía, no se va a ir. No, a veces el paciente se quiere ir por su cuenta, dice, no, ya estoy bien, ya no quiero que me van, entonces tiene que firmar y se va, ¿no? Pero señor, usted va a sangrar, usted tiene un Forres 2A. El señor lo va a saber, entonces hay que saber eso para poder entender. Seguimos. Tenemos el riesgo de sangrado, de acuerdo a... Este es el riesgo de sangrado, el porcentaje de riesgo de sangrado. Si es 1A, ¿cuál es el porcentaje? Un 90%. ¿Ah? 1A es un 90% de riesgo de sangrado. 1B, un 80%. El 2A, 55%. El 2B, 30%. El 2C, 10%. Y el 3, menos del 5%. Entonces, el 3 generalmente nosotros le damos de alta el mismo día. El paciente sabe que hace 7 días hizo 3 melenas y está ingresando porque se ha asustado, le hacemos un tacto rectal, no hay melena y bueno, pues el paciente dice ha hecho melena, pero la hemoglobina la tiene en 11, ¿no? Bueno, a sangrar. Le hacemos su endoscopía, tiene una úlcera Forres 3, se va a su casa. Con indicación de omeprazol. Y que venga por sus resultados de biopsia para ver si tiene Helicobacter pylori y dar tratamiento, porque el Helicobacter, y hay que averiguar cuál fue la causa de su úlcera, ¿no? Todos sus antecedentes que ya hemos mencionado anteriormente. Dependiendo del tipo o de la clasificación de Forres, se va a determinar también qué tratamiento vamos a ver o qué le vamos a hacer. ¿No? Si es un Forres 1A, si el paciente está chocado, ya hemos hecho estabilización hemodinámica y si yo veo el vaso sangrante, está a chorro, lo que puedo hacer es que se llama inyectoterapia o agarrar el vaso y cliparlo o hacerle una ligadura de ese vaso y detener el sangrado. Esa es la terapia endoscópica. Puedo poner clip, por ejemplo, aquellos son los clips, esas cositas metálicas que están viendo, estos de acá, estos son los clips. Acá está el lecho ulceroso. Y acá le coloca sus clips, acá tenemos la inyectoterapia, está resumiendo su Forres 1B, está ahí un sangrado que le dicen babeante o sangrado de napa, entonces agarra la aguja, se inyecta las cosas y cambia, se pone medio blanquecino en persona. Este es el argón plasma, ¿no? El argón plasma también se puede combinar esta inyectoterapia con el argón plasma. Todo depende del grado, generalmente no va a variar el uso de inhibidores de bomba en cada uno de los Forres. En todos tiene que ir Forres. Sin embargo, en las varices esofágicas o varices gástricas, el manejo siempre va a ser inicialmente el manejo médico, endoscópico. El manejo endoscópico es diferente para lo que es varices esofágico-gástricas. Para las varices esofágicas, si el paciente ingresa y, por ejemplo, usted, ¿por qué lo está trayendo? El paciente, sí, mi familiar tiene cirrosis, ¿y le han hecho anteriormente endoscopía? Sí. ¿Y qué le han dicho que tiene? Tiene varices. Entonces yo tengo que asumir que el paciente es portador de varices esofágicas y que está sangrando por las varices. Entonces, ¿qué hago? Le ponen osteotride de inicio, 50, la ampolla viene de 1000 microgramos, se le pone 50 microgramos y el resto se le pasa en infusión. Y también se le coloca inhibidores de bomba. Si no tienen osteotride, que es un inhibidor es un análogo de la somatostatina. ¿No han visto en esa alternativa? Decía análogo de somatostatina, porque la somatostatina, el osteotride y la somatostatina son similares. También podemos utilizar terlipresina, que es un análogo de la vasopresina. ¿No? Esos dos tenemos para de tratamiento médico para las varices esofágicas. Y el más importante es la ligadura, que puede ser la ligadura de varices esofágicas, que son las que más frecuentes sangran, y las varices gástricas tenemos el cianacrilato, de la terapia de cianacrilato o escleroterapia con cianacrilato, que sí estamos haciendo nosotros en el hospital ya, cianacrilato. Antes no teníamos para hacer, ya estamos haciendo. Si se fijan, cuando vayan al hospital vamos a hacer algún procedimiento, por ejemplo, acá está, esta es la ligadura de varices esofágicas. En la punta del endoscopio se coloca el dispositivo, se aspira la varices, se suelta la liga y la varices se queda ahí colapsada. De todas maneras, todo paciente cirrótico tenga
o no tenga ascitis, post-hemorragia digestiva, debe recibir antibiótico terapia. ¿Por qué? ¿Por qué debería recibir? Ya los que ya han rotado. Un paciente cirrótico, a una persona le dejé complicaciones de la cirrosis. Sí, pero ¿qué hacía el paciente con ascitis? ¿Cuál es la complicación de la ascitis? ¿Qué? Peritonitis bacteriana espontánea. El paciente con ascitis, cirrótico con ascitis, si hace hemorragia digestiva va a ser una PB, peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿qué tengo que dar? Antibiótico profiláctico. Pero si el paciente no tiene ascitis, tengo que darle igual antibiótico. ¿Por qué? Porque toda esa sangre que se está tragando el paciente va a ser como alimento para las bacterias que están en la luz intestinal y van a producir mayor cantidad de amonio y va a producir mayor encefalopatía hepática. Por eso que a los dos tengo que darle antibiótico terapia. ¿Ya? Vamos, en última instancia, debemos, si el paciente que ha hecho hemorragia digestiva por varices, el manejo de las úlceras gástricas no es difícil. Lo que más tenemos miedo es a las úlceras gastroesofágicas. A una endoscopía con una úlcera ahí, a papá, le meto su inyección, o le hago su liga, le pongo su liga, no hay problema de eso. Pero las varices esofágicas se hacen su ligadura, pero a veces hay pacientes pues que, ¿cómo te digo?, que no colaboran, o el paciente tiene unas varices horribles, o tienen las plaquetas en el suelo, y el INR está muy prolongado, entonces, o el paciente le haces una sesión de terapia y endoscópica y sigue con sangrado, entonces, ¿qué hace? Se coloca las sondas de Sengstacke. La sonda de Sengstacke-Blackmore es una sonda que tiene un balón. Tiene un balón en el esófago, tiene un balón en el fondo. También está la sonda de Minnesota y la sonda de Lito, que también se utilizan para lo que es el manejo de hemorragia varicial. Acá en el Perú tenemos la sonda de Sengstacke-Blackmore. ¿Ya? Entonces, se insufla el balón del fondo para comprimir las varices gástricas y las varices esofágicas se insuflan a determinada presión. Eso es una alternativa, es como se dice, lo último que podemos hacer, ¿no? El riesgo de que se pueda perforar el esófago, porque como hace presión, los balones inflados acá hacen presión, porque solamente es una terapia mecánica. Recuerden que estamos ante un cuadro de hipertensión portal. Si la mucosa se pega, si el balón se pega mucho y al momento de desinflar se despega, otra vez comienza a sangrar. O si yo le aprieto demasiado, le pongo mucha presión, voy a producir... ¿Cuánto mide la pared del esófago? ¿No? 1,5 milímetros. Entonces todo eso se va a perforar. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. En casos extremos se puede utilizar eso. Otras formas de que, por ejemplo, el paciente ya le hemos hecho endoscopía, sigue sangrando, le hemos hecho la zona de Sengstacke, sigue sangrando, entonces lo que hacemos, el otro tratamiento es el tratamiento de la colocación de los TIPS. ¿Quién hace la terapia del uso de los TIPS? El radiólogo intervencionista. Son unos pequeños dispositivos que se colocan a nivel de la estructura hepática. Es como un shunt arteriovenoso, arteriovenoso. Son shunts arteriovenosos, o sea, es como un dispositivo que se coloca dentro de la estructura hepática conectando arteria y vena, de tal manera disminuir la presión. El inconveniente de estos tips que van a causar cuadros de encefalopatía hepática a repetición. Ese es el problema, pero eso también hemos visto pacientes en caso de que no mejore con tratamiento. Hay otras cirugías, las cirugías esplenorenales, la mesocava, que eso ya lo hace el cirujano vascular con la finalidad de reducir la presión. El tratamiento médico de prevención para la hemorragia varicial, tenemos los beta bloqueadores, que no son el propanolol, el nadolol, el carvedilol, que ha salido ahora, también estamos usando el carvedilol. El gol estándar, casi la mayoría van con propanolol, nadolol, pero últimamente ya estamos usando el carvedilol. Tenemos los nitratos, pero estos nitratos les producen mucha cefalea a los pacientes, no son muy tolerados, pero están dentro de la terapia. La endoscopía profiláctica, que significa hacer erradicación de las varices esofágicas. La prevención primaria, en caso de que el paciente tenga pequeñas varices, solamente se tienen que hacer terapia médica, ¿no? Le doy propanolol o nadolol cuando las varices son pequeñas, pero si las varices ya son grandes, ya hay que hacer terapia combinada, médica y endoscópica.
La otra escala de prevención del resangrado antes de continuar con la escala de Roncal, que también se utiliza para pacientes, vamos a ir con otro caso. A ver, bueno. Un paciente de 40 Acá, si quieres leerlo acá para que todos escuchen. Bueno. A ver, ven, están durmiendo, despiértense porque ellos van a dar la respuesta. Un paciente de 46 años de edad y acude a urgencias por vómitos, pozos de café y melena. El hematocrito de entrada es de 33%, su presión arterial es de 110/70 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca es de 87 latidos por minuto. Un estudio endoscópico practicado 5 horas después de su ingreso revela alguna erosión superficial limpia en el tercio distal del esófago y varias erosiones superficiales en la zona antral prepilórica. Una de ellas con un punto de hematina en su base. No quedan restos hemáticos en la cavidad gástrica. El paciente se había medicado con diclofenaco 150 miligramos por día en los últimos 8 días por una ciatalgia. ¿Cuál sería la actitud más recomendable? Ahí vamos a ver. Ahí, espérate. ¿Qué ha dicho? Que es un paciente de 47 años, que ha tenido vómitos borráceos, ¿no? Y un poco de matenesia, ¿tenía o no? No. ¿No? ¿De melena? Sí, melena. Una melena, creo, ¿no? Sí, melena. Vómitos borráceos, pero su presión está estable, su frecuencia también. Y ha estado tomando días antes el diclofenaco. Y en la endoscopía he encontrado erosiones, ¿no? En el esófago distal y en el antro, y una erosión con restos de hematina. Una erosión, ¿no? Con restos de hematina. Y entonces dice, ¿cuál es el tratamiento? A ver, la primera alternativa, a ver, Ya. fuerte. Ya, 1. Tratamiento con inhibidores de bomba de protones por vía oral y alta hospitalaria. 2. 2. Tratamiento erradicador de Helicobacter pylori en forma empírica y alta hospitalaria. 3. Tratamiento hemostático con sonda de calor de la erosión con hematina en su base y perfusión endovenosa de inhibidores de bomba de protones durante 3 días. 4. Ayuno total y tratamiento con perfusión endovenosa de inhibidores de bomba de protones durante 48 horas. 5. Colocación endoscópica de un hemoclip en la lesión erosiva con signos de hemostasia reciente. A ver, vamos a ver qué es eso. Aquí. Y allá al fondo, la línea que está al fondo. Tú, a ver, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Qué es lo que haces? Si han captado bien la descripción, lo que yo he entendido que el paciente está estable. Está estable, le han hecho su endoscopía, hay por ahí una erosioncita y... ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué más? No saben ni opinan. Al fondo. ¿Qué dices? ¿La E? ¿Tú? Ah, él que está detrás de ti. ¿Cuál? Ah, creo que tiene ahí la alternativa. Bueno, ya, muy bien. Es la A. Se han dado cuenta que es un paciente que ha venido con buena presión, ha hecho una melenita, creo, está estable. En la endoscopía solo tiene erosioncita, no menciona ni una úlcera, porque ¿para qué le va a hacer tratamiento hemostático? Ponerle si no necesita. Se va a su casa con tratamiento como omeprazol, nada más, ¿no? Y ya habrá tomado pues como biopsias, ¿no? Para el Helicobacter ya será después en ese momento. Vamos, sigamos. Acá la escala de Roncal, como les dije, son otra escala, aparte de la de Blackboard, que permite determinar el grado de riesgo también de resangrado. También se da la puntuación. ¿Cuáles son los criterios que se toman? La edad, si está con compromiso hemodinámico, si tiene alguna comorbilidad, si tiene un diagnóstico endoscópico de severidad, si
si tiene estigma de hemorragia reciente. Esos ustedes tienen que ponerle su puntaje y que se llama, y decir cuál es el que más riesgo tiene. Si tiene bajo riesgo, tiene de 0 a 2 puntos. Si tiene medio, de 3 a 4 puntos, y es alto riesgo de sangrado, es de 5 puntos. ¿Cómo lo van sumando? Por ejemplo, si el paciente dice tiene la presión menos de 60 años, que tenga 30 años, puntaje 0, ¿no? Si tiene, por ejemplo, ha venido estable. Entonces, para eso les decía, del chico, ese es el caso, pues del chico, apliquen la escala y no tiene mayor. ¿Cuál es el manejo? Se va a su casa, se queda. Para eso son esos criterios, para definir cuál es el manejo a seguir de estos pacientes. Ahora, este es el algoritmo que quiero que de salud para el manejo de lo que es el tratamiento de pacientes con hemorragia digestiva alta. Ya está esto listo para que ellos manejan la escala de Blackboard y Glasgow. Nosotros lo manejamos endoscópicamente, para nosotros en gastro manejamos la escala de Forbes para determinar. Ahí tienen, revisen ese algoritmo, les va a servir bastante para la práctica. Vamos con la siguiente, es la continuación del algoritmo, eso imprímanlo, revísenlo, apréndanselo bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la hemorragia digestiva.